Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves, día 15 de septiembre, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar el análisis de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy. Después del dato de inflación que se publicó este pasado martes, vino la calma. Estamos teniendo dos sesiones ayer y lo que tenemos del día de hoy, pues ahí en un rango muy poquita volatilidad. Y ahora vamos a los gráficos para analizarlo y aportaros cuatro cosas, más allá de que la preparación de los gráficos de hoy pues es un poco similar a la de ayer. Pero bueno, vamos a sacarle algunas cositas que son interesantes. Como siempre, antes de empezar el análisis, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros que estamos ya a una semana de la nueva edición del curso de Scalping. Última llamada para los que estáis interesados, que estáis acabando de pensar. Quedan muy poquitas plazas y por tanto ya, decídmelo ya durante estos días porque cerramos inscripciones. Empezamos el viernes que viene, no mañana, sino el otro, 23 de septiembre. Tenéis toda la información completa de fechas, horarios y programa en el vídeo informativo que os dejo aquí también en la descripción de este vídeo y que también encontraréis en la web. Y para más información, escribidme info@elespejodeltrader.com o me escribís, enviáis un WhatsApp al teléfono 34 653 694517. Venga, vamos a los gráficos. Antes, echemos un vistazo al calendario económico de hoy, que aunque no tengamos ninguna noticia relevante en la sesión americana propiamente, pero sí una hora antes. Tenemos el dato de ventas minoristas, dato relevante, una hora antes de la apertura americana. A esa misma hora, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. A esa misma hora, índice manufacturero de la FED de Filadelfia. Por tanto, son tres datos relevantes que se van a publicar una horita antes de la apertura. Y luego, 15 minutos antes, el índice de producción industrial, una noticia de menor relevancia. Y ya está. En la sesión tendremos, en este sentido, en cuanto a noticias, bastante calma. Bien, vámonos al mercado. Futuro del mini S&P 500 gráfico diario. Por eso decía, después de ese patacazo que se dio el martes, ahí estamos, sesión de ayer y lo que llevamos de hoy, ahí, cerquita del soporte mayor de los 3.900 y dejándonos, ahora lo veremos, en el marco de una hora, un rango, un pequeño lateral muy estrechito además, con lo cual dificulta mucho la operativa. Bajamos al gráfico de 4 horas, aquí ya se empieza a ver estas dos sesiones de ayer y de hoy, un poco ahí encajados. Banda superior, la zona de los 3.980, banda inferior 3.930 más o menos, pero muy cerca de los 3.900. Con lo cual, un poquito lo que quiero, aprovechando la preparación de hoy, que es muy similar a la de ayer en cuanto a niveles de resistencia y soportes, que para que tengáis más información, os invito a que veáis el vídeo de ayer en ese sentido, en cuanto a niveles. Hoy quiero quiero hablar un poco, aprovechando que estos vídeos, repito, son más con foco formativo que no para dar ningún tipo de idea de operativa, sino ayudaros en la preparación y aportaros algunas cositas, comentaros, aquí voy al gráfico de una hora, que estos días, estas sesiones son muy complejas para esta operativa intradía, y esto es extrapolable a cualquier tipo de marco temporal. Esto, si pudiera ser un marco, semanal, diario, os diría un poco lo mismo para una operativa swing, y esto os lo digo para una operativa más de intradía, que es un poco el foco de estos vídeos, pero estamos ante un rango en el gráfico temporal de una hora, con lo cual siempre digo, las operaciones que podamos desarrollar aquí de alguna manera tienen como dos tipos de operaciones. Unas serían las que podríamos trabajar en las bandas, la superior y la inferior, en el sentido de si se mantiene como resistencia y se mantiene como soporte, claro, los giros, ¿vale? Entonces, estas operaciones, tienen un poco su interés, dado que están bajo el amparo de una zona de resistencia o de soporte mayor.
bien. Pero las operaciones que arrancan, que se inician dentro de este lateral, cuidado con ellas, porque que estemos en un rango no significa que el precio tenga que ir siempre de banda superior a banda inferior o de banda inferior a banda superior. Se quedan a veces a mitad de camino, el precio no tiene fuerza. Cuando no hay tendencia no hay fuerza. Y esto es un poco el problema de la operativa en laterales, más allá de las que se puedan ejecutar en los extremos. Eso es otro un poco diferente. Aunque siempre digo, y lo comento mucho con los alumnos, no es lo mismo unas operaciones de giro en un extremo de una banda de un lateral que son operaciones que arrancan siempre un movimiento en rango, que una operación en giro, en resistencia o en soporte mayor, que arranca un movimiento más interesante, más probable, más fuerte, como sería pues un escenario tendencial, un escenario probable, tipo correcciones, etcétera. Entonces, vigilemos con estas sesiones porque no son las ideales, no son las que sacaremos mayor provecho, y probablemente si viéramos un poco, ¿no?, nuestra muestra de operaciones con nuestros bloques, nos daríamos cuenta estadísticamente que el ratio de acierto de las operaciones que trabajamos en este tipo de escenarios no son las mismas, no conseguiremos el mejor ratio de acierto en comparado con las operaciones que están basadas en un movimiento más, basado en la tendencia o basado en un movimiento probable, que es un movimiento repetitivo en análisis técnico, ¿no? Entonces, mucha precaución con estos días. Son días que son más difíciles de operar, donde vale la pena ser muy exigente con las operaciones que iniciemos, dando prioridad al no hacer nada, básicamente. Entonces, cuidadito. Mientras estemos encajados aquí, son sesiones muy difíciles. Y más allá de que he marcado aquí un nivel intermedio, que ya vemos un poco y está atacando, no es tanto para la sesión americana de hoy, en principio, sino más para ahora. Había dejado el precio toda la sesión, un movimiento completamente, insulso, aburrido, aquí en la banda superior y en esta zona media, que se ha roto aquí ligeramente hace poco más de una hora, y ahí se puede convertir en resistencia, pero es que es lo que repito. Cualquier operación iniciada dentro de este rango es muy peligrosa en el sentido de que no tiene la misma fuerza que una operación que se basa en un movimiento más tendencial o probable. ¿Vale? Bien, pues nada más a destacar. Tenemos los máximos aquí de ayer y de hoy. Lo que mismo que comentaba ayer, si se superan esta resistencia, estos máximos, 3.980, pues hombre, probabilidad abierta a que llegue a la media de 200, que lo tenemos además en el psicológico número redondo de los 4.000, ¿no? Y que coincide con esta zona de redistribución del pasado martes. Y si superamos esta zona, pues ahí tendríamos la zona ya más importante de resistencia, los 4.030, 4.040, que es toda esta zona de aquí, que coincide además con un poquito, ahora depende de cuándo llegase, ¿no? Pero ahora mismo con esa directriz bajista y ese 38%, 61%, ¿no? Y por abajo mucha precaución, porque estamos muy cerca del soporte mayor de los 3.900, de esta zona de aquí. Fijaros, estamos a tocar, con lo cual cuidado con planteamientos en todas las direcciones, básicamente. Primero porque cortos ante una pérdida de esta zona de soporte, fijaros que la distancia hasta la zona de soporte mayor es mínima. Y sin saber qué puede suceder, porque el futuro es incierto, esto se acaba perdiéndose la zona de los 3.900, ahí sí que se abre un escenario interesante en el sentido de una operativa intradía, por supuesto, no tanto en el sentido macroeconómico, sino en el sentido operativo de fuerza, de tendencia bajista, y además mucha fuerza, porque perder este soporte realmente sería una señal que se activaría en muchos operadores de cortos y por tanto abriría una posibilidad interesante de ventas, ¿no? Pero ojo con toda esta zona, 3.930, 3.900, hay muchos puntos ahí intermedios, pero es que es muy peligroso operar, porque puede ser fruto de cualquier tipo de manipulación de zona muy compleja, y más teniendo en cuenta que mañana tenemos el vencimiento de derivados. Así que ojo con esta zona, porque es peligrosa para iniciar ningún tipo de operación, incluido cortos. Cuidado, estamos muy cerca de soporte, muy cerquita.
Bien, vamos al Nasdaq. Gráfico diario, poco más de lo mismo, ¿eh? Ahí vemos un pequeño hipo en la sesión de ayer, un pequeño rebote que no ha llegado a ninguna parte, y ahí también tenemos pues este pequeño rango aquí encajado entre los 12.100 y la zona de los 12.000 pues no llega ni a los 300, ahí se queda 12.250 aproximadamente. Y lo mismo que hemos comentado en el SP, muy cerquita de los 12.000 del soporte mayor, con lo cual mucha precaución en esta zona. Aquí en gráfico de una hora, ahí se ve claramente todo este rango. También he marcado un poco este soporte intermedio que se ha roto hace apenas una hora y que está ahora mismo parece un poco ahí actuando o posiblemente actuando como resistencia, ya lo veremos. Y por tanto, niveles claros, resistencia máximos del día que coincide con esta zona de redistribución del martes. Si supera esta zona, probabilidad de llegada a los 12.360 más o menos, donde ahí tenemos confluencia de resistencias. Estamos hablando de esa directriz bajista que nos viene aquí de los máximos del mes de agosto, ¿vale? Fue resistencia, se rompió, no polarizó a soporte, ¿vale? Por tanto no la destaco como un nivel muy importante, pero bueno, la sigo manteniendo aquí y además ahora de alguna forma también tenemos en la misma zona la media de 200 en este marco temporal de una hora, con lo cual si el precio rompiera los máximos del día, pues aquí creo que habría una reacción ante esta, sobre todo ante la media de 200, que siempre vemos reacciones cuando el precio llega a este tipo de indicadores. Y nada más, por abajo 12.100 es un soporte muy contundente en la sesión de ayer. Si lo mismo que hemos comentado en el SP, cualquier operación extremos, pues ya sabemos ahí que puede darse el giro. Entre medio mucho cuidado, estamos en rango y si se pierden los 12.100 es muy probable que vaya a buscar la zona de los 12.000, pero cuidado porque estamos ante pues una distancia que no es muy extensa, aunque 100 puntos evidentemente son muchos, pero vamos, que vigilemos, que estamos muy cerquita del soporte mayor. Así que nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy jueves y nos vemos mañana en el vídeo de preparación. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana viernes.